Hola, ¿cómo estás? Bueno, comencemos nuestra sesión. En un momento donde los aspectos financieros tomaron esa delantera frente a muchas vicisitudes diarias que fueron el resultado de un caos en el que las finanzas se tornan más necesarias que nunca, diría yo, indispensables. Bueno, sabemos que el punto central es mantener carteras óptimas, con capitales a la alza y con el mínimo de pérdidas. Los elementos que pues de forma sistémica deben considerarse y que son el inicio de este curso, pues son todas las distintas competencias que tú posees y que te hacen identificar aquello en lo que pudieras tener cierto desarrollo. Bueno, pues considerando previa investigación, identificando los diferentes estados financieros, por supuesto, bajo una clara evidencia del producto y del margen de ventas que una empresa podría desarrollar. Bueno, para ello, pues ya identificaste que los tres subsistemas componen el sistema económico o se componen por el sistema económico, el sistema popular y la economía pública. Esos tres elementos los viste en la sesión anterior, donde los clústeres pues forman parte necesaria como fuerte o una fuente de competitividad y que las topologías corporativas pues permiten las empresas transnacionales tomar decisiones de ingreso a otros territorios nacionales y locales para seguir manteniendo ganancias. Pero bueno, vayamos con calma. Antes de, ay, déjame te acomodo. Antes de continuar, pues es necesario ponerte al tanto de lo que fue o es la innovación tecnológica y que se da a partir con el dinero. Bueno, pues las tarjetas de crédito fueron por ahí de 1950 con Diners Club. Después pasan a un cajero automático en 1967 con Barclays Bank y después la banca telefónica en 1983 que fue específicamente pues la banca de Escocia. Y luego pasamos a la banca ya en internet que fue Stanford Federal Credit Union, ¿no? Entonces, es de aquí, pues pasamos a pagos por identificación por radiofrecuencia, ¿no? Que esto ya, fíjate, ya se da en 1997 y bueno, pues hay otras compañías que también hicieron esta parte de la radiofrecuencia, como Samsung o Sony, y de ahí, bueno, pues pasamos a lo que serían las tarjetas de crédito con el famoso Mastercard, con chip o PIN, que ya surge en 1205, en el 2005, ¿no? Y después, bueno, pues ya llega en el 2014 Apple Pay, que con un dispositivo móvil y bueno, pues que tú ya estás más familiarizado con esto. Entonces, una vez que conocimos la historia de esta parte tecnológica, pues las finanzas ahora pues forman parte del conocimiento de todos, ¿no? Puede ser la contabilidad, los sistemas de información, la administración, el marketing, las operaciones, ¿no? A diferencia que antes solo correspondían a un equipo en particular, pues ahora ya es conocimiento de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las finanzas y su importancia en estos tiempos modernos, pues siempre son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque dan un cambio a lo que ya se venía trabajando, incluso que detonó con la pandemia. Entonces, siempre es importante que si quieres invertir en elementos volátiles, te limites pues al 5% de la riqueza de un capital que se tenga destinado. Entonces, las matemáticas te permiten minimizar el riesgo que requieres para ello. Entonces, pues tendrías que saber estadística, promedio móvil, análisis fundamental, saber leer balances generales y también estados de resultados de una empresa, así como la desviación estándar, entre otros, ¿no? Entonces, los tokens no fungibles, que son los llamados NFT, pues nacen de algo que se denomina los videogames. Y bueno, pues aunque no es muy rentable porque cambia de dueño, por ejemplo, alguien hace una imagen y la vende. Entonces, las tasas de referencia en los bancos centrales en México también es importante que lo tomemos en cuenta
esas tasas de referencia en los bancos, pues se denominan CETES. Y esta, pues te da una tasa del 8% interés anual. Entonces, si tú inviertes en algo que te dé una tasa mayor que esto, pues estaría invertir en eso. Pero si tú vas a invertir en algo que te dé una tasa mayor a esto, pues entonces, pues no te conviene, ¿no? Ok, bueno. Pues entonces, para comprender sobre todo esto que es y las tasas, que si los sets y demás, requerimos tomar elementos básicos como las compras y el ahorro. Entonces, recordemos que una educación financiera, independientemente de la profesión, pues resulta base de la economía. Ya lo dice Maurice Dieck, las finanzas son 80% mente y 20% monedas y billetes, ¿no? Entonces, mira, esto lo podemos ver muy sencillo, si lo quieres ver así, esto de los productos derivados, que es el tema general de nuestra materia. Por definición, pues los productos derivados pues, son instrumentos financieros cuyo valor deriva pues, de la evolución de los precios de otro activo. ¿Cómo se llama ese otro activo? Pues también se denomina activo subyacente. ¿Pero qué es eso de activo subyacente? Pues la realidad es que puede ser muy variado. Puede ser una acción, una cesta de acciones, que serían un grupo de acciones que pertenecen a una industria o sector determinado, agrupadas en una sola cesta, ¿no? Un solo CFD. O sea, los CFDs no son otra cosa que contratos por diferencia. Entonces, pues es un instrumento de inversión derivado al contado, generalmente sin vencimiento, y bueno, pues permite realizar operaciones sobre los movimientos de los precios sin poseer el activo subyacente. Entonces, un valor de renta fija, una divisa, materias primas, tipos de intereses, en fin, varios más, ¿no? Entonces, activo subyacente es aquel activo financiero sobre el que caen contratos financieros, ¿no? Es decir, el valor de referencia de determinados derivados financieros. En resumen, pues los productos derivados son instrumentos financieros cuyo precio futuro lo pagas al día de hoy. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ejemplificar un poquito esto para que lo comprendamos mejor. Ay, bueno, aquí nunca le tiro. Ahí está. Ejemplifiquemos, por ejemplo, mira, cuando tú acudes a comprarte tu café, pues lo normal es que el acuerdo y la transacción pues se realizan en el mismo momento, es decir, a la entrega del café pues se paga el precio establecido. Entonces imagínate ahora que acordamos con el dependiente que le pagarás los cafés del siguiente mes. De ese momento pues tú dices, ay, todo suena bien, ¿no? Por supuesto, pues lo cubres o le cubres al precio al que está hoy. Pero eso está bien, ¿no? Pues esto podría entenderse como esto que estamos haciendo, pues es un derivado o contrato a plazo porque hemos fijado los detalles del acuerdo, la cantidad y el precio en el momento actual cuando el intercambio se hará y en una fecha futura. Entonces, por lo tanto, la variación del precio podrá jugar a nuestro favor si el precio del café sube o en contra si el precio baja, beneficiándose, por supuesto, el dependiente del acuerdo realizado. ¿Ok? Bueno, otro ejemplito más de esta misma situación, pues es otro ejemplo de derivado futuro, también muy sencillo, es este ejemplo de la pizza, ¿no? Al recibirlo en un futuro, pues casi inmediato. Ese sería otro ejemplo. Entonces, bueno, ahora hablemos un poquito de los números. En un año crucial como el 2021, por la pandemia a nivel nacional, pues varios estados ya tenían un escaso uso de servicios financieros, donde pues uno de los factores primordiales, ¿estás de acuerdo?, es el menor grado de desarrollo económico porque no existe oferta debido a que las comunicaciones pues no lo permiten. Por otro lado, pues existe una menor demanda de los habitantes debido a que el conocimiento de los servicios financieros es muy limitado, ¿no? Entonces, ahora pues vayamos un poco a los porcentajes.
Sabemos que en la pandemia pues, del COVID-19 surgen varios retos importantes como cuellos de botella y problemas logísticos de las cadenas globales de valor. Sabemos ya hoy día pues, que surgen escasez de insumos industriales, aumento de los costos de transporte y un alza en los precios de alimentos, ¿no? Y materias primas, principalmente, pues tú lo notaste, pues en los energéticos. Ya en el 2021 la economía global pues se crece un 5.9% a tasa anual de acuerdo con los datos del FMI, que sería el Fondo Monetario Internacional, lo cual fue, bueno, en realidad fue mayor al 5.5 previsto por el mismo organismo en enero del 2021. Entonces, además de ser el más alto de los últimos 48 años, déjame decirte que otro elemento que también surgió en estas etapas, ¿no? Es el conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, recordarás que surgió por ahí del 24 de febrero del 2022, ¿no? Y ha incrementado las presiones al alza de los precios de alimentos y materias primas. Y también pues podría generar mayores desabastos de insumos industriales para la industria manufacturera, ¿no? Por lo que, bueno, pues todas estas condiciones pues fueron parteaguas para que el crecimiento económico en el 2022 pues fueran menores que lo previsto. Entonces, tanto para las economías avanzadas como emergentes y de ingresos bajos. Entonces, las estimaciones del gobierno mexicano al crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano esperado para un año siempre van a ser bien optimistas, pero en el consenso entre analistas privados o encuestas realizadas por el Banco de México, que sería Banjico, en realidad nos dan una estimación más cercana a lo que es la realidad y al momento que se vive. Entonces, todos estos conceptos siempre son importantes recordarlos y tomarlos en cuenta, sobre todo cuando vamos a hablar de instrumentos de productos derivados, ¿no? Y bueno, vamos a repasar algunas definiciones que ya vimos, ¿no? O algunos de los conceptos. Comencemos con que ya vimos que serían los productos derivados. ¿Qué es un producto derivado? Pues los productos que resaltan por la elevada rentabilidad que proporcionan a costa de asumir un riesgo también muy elevado, ¿no? Entre ellos, pues, los futuros, las opciones, los guardas o los CFDs, ¿no? Mediante la compra de este tipo de contratos de productos derivados, no estamos adquiriendo, recuerda, ningún activo como tal, sino la posibilidad de obtener beneficios para la evolución del activo al que hacen referencia, ¿no? También, recuerda, se llama activo subyacente. Bueno, el activo subyacente puede ser un activo en el sentido en el que todos lo conocemos, ¿no? Pueden ser acciones de empresas, commodities, puede ser un tipo, por ejemplo, los tipos de interés, tipo de cambio, puede ser el valor del índice, que sería el Euribor o el LIBOR, o un crédito de referencia, ¿no? En el caso de derivados de crédito. A la hora de formalizar el contrato, también existen muchas posibilidades de contratación que se pueden establecer entre el vendedor y el comprador. Incluso se conoce cuál será la evolución de nuestro contrato en todo momento, sobre todo, pues para tomar decisiones oportunas en un momento determinado en la función de, pues lo que sería la evolución esperada, el tiempo que falte hasta su vencimiento e incluso el riesgo que tenga asociado. Otro, bueno, pues ya ahorita lo mencionamos, pero bueno, pues hay que retomarlo también, que sería el activo subyacente. Recordemos que el activo subyacente puede ser un activo como son las acciones de empresas, los commodities, entre los otros tipos que dijimos que sería el tipo de interés, el tipo de cambio, el valor de índice o un crédito de referencia, ¿no? Y en caso, bueno, pues de que fuera derivados de crédito. Ahora, veamos con qué se relaciona. Bueno, pues se relaciona con lo que serían los instrumentos de productos derivados, que no son otra cosa que contratos. Y mediante la compra de este tipo de contratos de productos derivados, pues no estamos adquiriendo, recuerda, ningún activo como tal, sino tenemos la posibilidad de obtener beneficios para la evolución del activo al que hacen referencia. Acuérdate, se llaman activos subyacentes, ¿no? Entonces,
En estos momentos digamos que ya cuando llegamos a estos momentos de hablar de los instrumentos de productos derivados, pues es momento de hablar de riesgo, que por estar en ámbitos financieros nos obligan a monitorear de cerca ciertos espacios clave, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la fragilidad está justo en la incidencia al desvanecimiento del optimismo económico y la intensificación de lo que serían las vulnerabilidades financieras. Bueno, no podíamos dejar de lado el ámbito mercantil, ¿no? En donde el elemento más nombrado es la palabra dividendos. Esta viene del latín dividendus y significa cantidad a dividir, ¿no? Pues sería la porción de los beneficios que la empresa reparte anualmente entre sus accionistas. Es decir, son las rentas pues que obtienen los dueños de las acciones como contraprestación por haber invertido en la empresa, ¿no? Generalmente, pues están directamente relacionadas con las ganancias que una empresa obtiene durante un ejercicio, así como a sus estados financieros. Por ejemplo, mira, chequemos este caso. Imaginemos que una compañía con 10 millones de acciones en circulación obtuvo un beneficio de 20 millones de unidades monetarias, ¿no? Y ha decidido pues, repartir 8 de esos millones. Entonces, debemos dividir el dinero a repartir, que serían los 8 millones entre el número de acciones, que serían los 10 millones. Y el resultado pues te da 0.08 unidades monetarias por acción. Esta se conoce como dividendo por acción, o en español DPA, o también de la acción, ¿no? Que sería el Price Earning Ratio. Ok, es decir, que si un accionista tiene 100 acciones, recibirá 80 unidades monetarias divididos en total, que sería este 0.8%, ¿no? Entonces, existen tipos de dividendos pero bueno, eso vamos a dejarlo para más adelante. Pero bueno, vamos a mencionar al menos algunos, ¿no? Como el dividendo complementario, el extraordinario, a cuenta de dividendo de elección, también que se le denomina scrip dividend o flexible o los fijos y bueno, pues otros más. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y quizás sea necesario dar algún paso un poquito más atrás, quizás hasta la empresa. Entendemos que las empresas pues deben dar a conocer sus productos, ¿no? y servicios disponibles, o sea, todo lo que tiene disponibles para poder sobrevivir. Bueno, pues en la mercadotecnia, pues las personas siempre luchan por tratar de averiguar qué cantidad de producto o servicios pues van a vender y si esos productos o servicios beneficiarán a la empresa financieramente, ¿no? Entonces, otro concepto que hay que recordar es, por definición, el valor potencial del mercado, que sería el MPV, por sus siglas en inglés. Es el potencial que un producto o servicio tiene de proporcionar útiles ingresos a la empresa, ¿no? Es una proyección de los ingresos basada en el número de posibles ventas, ¿no? Y se involucra tanto cifras brutas como netas. Pero, ¿qué son eso de las cifras brutas? Pues son los cálculos aproximados del potencial de ingresos que un producto o servicio puede proporcionar. Las cifras netas son los estimados de ingresos potenciales menos el costo de operaciones del negocio y producción. Las cifras netas pues representan un potencial de ganancias netas. ¿Ok? Pero bueno, ay, déjame acomodar. Aquí queda. Bueno, ahí queda. Esto de calcular el valor potencial del mercado, para ello pues tienes que tener una cifra en dólares que represente el costo del producto o servicio. Entonces, debes tener un cálculo del número de unidades u horas de servicio de que las personas utilizarán, ¿no? Entonces, generalmente esta información viene de revisar pues todos los datos de las ventas anteriores y llevar a cabo una encuesta de clientes. Entonces, mira, para que esto no sea tan tedioso, pues veamos un pequeño cálculo. Si multiplicamos el costo del producto o servicio por el número de unidades horas que estimas venderás, por ejemplo, si el agua embotellada pues te cuesta, por ejemplo, una unidad monetaria
y estimas que la gente va a comprar 1 millón de botellas, pues el valor potencial del mercado bruto para el agua embotellada pues va a ser de 1 millón, ¿estás de acuerdo? Si cada botella cuesta 0,10 para producir, pues tu valor del mercado pues va a restarse esa cantidad que serían 100,000. Entonces, tu valor potencial del mercado neto en realidad sería de 900,000 unidades monetarias, ¿no? Ok, bueno, pues mira, las cifras de valor potencial del mercado pues siempre van a ser útiles para planear tu producción. Si el valor potencial del mercado de un producto o servicio no es suficientemente alto, las empresas podrían optar por manufacturar otros productos o otros servicios que rindan pues mejores ventas o ingresos, ¿no? Ha sido el caso pues de algunas empresas que dan un giro a su propia producción. Bueno, pues estas cifras también son presentables para propósitos de obtener préstamos y contribuciones de los inversionistas, ¿no? Entendiendo que, pues, si tú fueras el prestador o el inversor, pues lo ideal sería contribuir donde las ganancias sean las más altas. Así que los datos de valor potencial del mercado, pues, te darán una idea, pues, de dónde invertir, ¿ok? Muy bien, pues finalicemos entonces con la comparación con valor regular del mercado. Entonces, el valor potencial del mercado no debe confundirse con el valor regular del mercado. El valor regular del mercado no es un valor de predicción, es más bien el valor actual de un producto o servicio y por lo tanto, pues se usa para establecer precios inmediatos. Y el valor regular del mercado se basa en oferta y demanda, lo que significa que el valor de un producto es lo que la gente está dispuesta a pagar por él. Entonces, los valores regulares de mercado ajustados por la inflación te permiten calcular los valores potenciales del mercado. Y es aquí donde comienza el factor del riesgo, pero eso lo veremos en otra sesión.